Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general a ver qué tienen que decirte las cartas en este día de hoy. Capri, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero de corazón que te estén de muy buenas noticias, buenos augurios, como siempre. Quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Vamos allá, empezamos con la carta de los búhos. Dardos y el libro. Mira, yo me río porque ahora te explico. Después de un tiempo de inactividad, después de un tiempo, Dios no quiera, de cierta salud un poquito ansiosa, que estuviste un poquito pachucho o pachucha, un poquito así, yo veo que aquí hay un sanar siempre y cuando tú vayas a tomar la acción y la decisión correcta de ir al médico, que te lo mires, que te hagan unas analíticas. Va a salir esto bastante bien porque yo veo que aquí hay algo que se queda atrás, vamos a decir, de manera definitiva, ¿vale? No sé, Dios no quiera alguna infección de algo, lo que sea, Dios no quiera, pero que al final sí que hay esa libertad a la hora pues de hacer lo que te dé la gana, ¿vale? O sea que empezamos. En este día de hoy y mañana te están aconsejando que actúes con cierta sabiduría, ¿vale? Antes de llevar una acción directa o rápida a cabo, te están diciendo pues que las medites antes, ya sea porque a lo mejor estás en un punto importante de tu vida y si vamos a tomar una decisión a la ligera, no va a haber retorno, no va a haber cómo rectificar aquello, porque mira, esto es como la autopista, si tomaste una salida errónea, pues a dar vueltas, ¿vale? Y a veces dices, no regreso a eso. Por lo tanto, cierta sabiduría. Y también puede que haya alguien a tu alrededor que te está aconsejando, te está asesorando. Es una carta buena, ¿eh? Es una carta que está hablando de actuar desde el conocimiento, y en el caso de que tú no estés viendo ese conocimiento porque estás con las energías súper altas o lo que sea, va a haber alguien que se te va a venir con ese consejo. Ahora, con la carta de los dardos aquí estamos hablando de juegos de azar también, pero que también estamos hablando de arriesgarse. Vale, que hay una situación a lo mejor que te pide arriesgarte, hay una situación ahí que está la cosa esta de que quiero avanzar, de que quiero hacer. Yo creo, signo de Capricornio, que para algunos de vosotros en estos días que tenéis una intuición, o hoy que tienes una intuición muy fuerte, pero dices, de esto no tengo ninguna evidencia, sencillamente es como que lo sé, no sé cómo lo sé, pero lo único sé es que lo sé, ¿vale? Entonces, pues no tengo ninguna evidencia porque es un secreto. Algo se mantiene en secreto. Si tiene que ver con una persona y para algunos mayor que tú, ¿vale? Tú estás ahora mismo iniciando algo como en plan, yo lo voy a hacer y que sea lo que tenga que ser, ¿vale? Yo lo voy a hacer porque, no sé, ir al gimnasio, comenzar una dieta, lo que sea. Y aquí hay un secreto que se va a revelar. En primer lugar, te está diciendo a ti, si quieres actuar, pues que sea desde el conocimiento. El arriesgarse está muy bien, pero vamos a echarle el freno un poquito, que estamos en una etapa importante, que no hay que llevar las acciones a cabo de manera impulsiva, ni de broma, ni a la hora de decir, me corto el flequillo, pues te va a quedar fatal, no te va a salir bien y no va a volver a crecer de manera rápida. Por lo tanto, vas a tener eso como una cruz por mucho tiempo, ¿vale? Vale, así que con conocimiento ir a alguien que sepa o que busques antes. Signo de Capri. Conocimiento sobre todo. Asuntos de papeleos, de documentos que tú tienes que hacer aquí y tal. Pero hay un secreto que se va a saber. ¿De quién? De una persona muy mala que tú a lo mejor ya dejaste atrás, ¿vale? De una persona con la que ya no te hablas por A o por B. De una persona signo de Capricornio que, mediante esa lengua que tiene, que si se la muerde se envenena, habladurías, chafarderío. Estamos en una etapa este año y el que viene, Capricornio, y escúchame, cierta justicia terrenal. No estoy hablando de la divina, que también, pero estoy insistiendo en la terrenal. Va a repartir panes aquí. Todo aquel que hizo va a recibir. Muchas veces nos equivocamos, ¿vale? Y hacemos cosas feas, por ejemplo, ¿no? Que dices algo y dices, hostias, que por qué le habré dicho eso a la persona que seguramente le sentó muy mal, pero yo en ese rato no caí. Pero bueno, rectificas, te disculpas, sabes que has hecho mal, lo que sea. Pero hay gente que abusa, que tiene el placer y el gusto en hacer daño. Aquí hay reuniones, aquí hay cosas que se cuecen en secreto y van a salir a la luz.
Dios, universo, como tú quieras llamarlo. Quizá ya tuviste algún sueño con la cara de algún enemigo, alguna enemiga, alguien raro, vamos a decir allí, en tu vida. Pues se va a descubrir, su mentira se va a destapar. Sea que no quisieron, o sea, hay algo que ellos no quisieron que se supiera, porque hay mucha gente, aunque que se le rompe una uña, que no se sepa, ¿vale? Y hay gente que dijo cosas de ti, guardando cierta verdad, ¿vale? La ocultó. Y en su lugar, pues aquí, ale fiesta, la mentira. Pues mira, aquí hay algo que a ti se te resuelve. Y algo que dura en tu vida por mucho tiempo, porque es una carta de un acuerdo, compromiso, ¿vale? Ya sea laboral, ya sea, no sé, con algo del gobierno, ya sea pues alguna ayuda que tú estás pidiendo, la validación de algo o trabajo, lo que sea, se resuelve y se abre esta jaula para ti. En el caso de que algún asunto, Dios no quiera, yo no voy a decir que eres tú, en algún asunto de tu vida estuvo bloqueado, parado y como que parecía que no tenía salida, pues mira, ahora ya sale, todo va a estar muy bien, todo va a estar de perlas y todo va a estar genial. Y créeme, si tú tienes la intuición de que hay algo allí que, no sé, que me la jugué quizá, o que, no sé, hay algo que te dice que hay una intuición, pero que no hay evidencia, tú no la busques, tú cálmate, que esa evidencia va a salir sola a la luz. Vamos a ver ahora el tarot que te hice, signo de Capri. Y bueno, si quieres una lectura tuya individual y personal, te dejo mi número aquí arriba y también te lo dejo en la caja de descripción. Vamos allá. Capri, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos al 8 de espadas, a la carta de la fuerza que representa el signo de Leo, al 2 de bastos y ahora sacamos más. El 8 de espadas, signo de Capri, que puede que estés, volvemos a lo mismo, que puede que estés reflexionando, pensando, creyendo que estás en una situación en la que te es difícil marcharte, que estás ante una situación en la que hay a lo mejor cierto bloqueo, en la que hay pues cierta tensión, ¿vale? También es una carta que habla de acusaciones, que te sientes acusado, ¿vale? Muchas veces mediante la palabra, de la gente, la hostilidad de la gente o lo que sea. Pero que esto es una carta que si aparece es porque está anunciando una apertura, ya has visto, ¿no? Esa jaula se abre. Así que bueno, signo de Capri. Con la carta de la fuerza, en este día de hoy y mañana yo te veo realmente y con las energías que puede que te notes bastante bien, pero que la mente te consume muchísimo, por lo tanto es como que puede que te dé el bajón en algún rato. La carta de la fuerza está hablando de que en este día de hoy vamos a llevar las cosas con un poquito de mano izquierda, que las cosas no necesitan de una fuerza física, sino de una fuerza mental, ¿vale? A la hora de hablar, si no hace falta hablar con una persona, si tú estás viendo, a ver, si le explico de aquí a mañana, no lo va a ver. No hace falta que expliques nada ya desde el principio porque tu energía es limitada como la de todos, ¿vale? Es una carta que está hablando del romance, la diversión, el coqueteo. Si hay alguien así a tu alrededor que te tira, no sé, cierto piropo, pues, oye, créetelo. Y eso para ti, porque te eleva los ánimos, signo de Capricornio. La energía de los hijos, también a lo mejor como que te apetece hacer algo con tus hijos y tal, cosa que está bastante bien para la gente que tenga hijos. El 2 de bastos, yo te veo planeando. Es como observar, cómo imprimir cierta realidad que tengo en mi mente, cierta ilusión que tengo en mi mente, cómo emplearla, imprimirla en esta realidad. Esta carta que te dije de los riesgos. Es una carta que está hablando también de que a lo mejor en este día de hoy y mañana estás hablando con alguien de tu mismo género y aquí va a haber un flujo de ideas, de creatividad. Si tú dices, ay tía, tío, yo no sé si esto al final sí que resulta o no, de verdad que estoy aquí aguantando con mucha paciencia y perseverancia, con mucha fuerza, con mucho de todo, y es que de verdad venga lo que venga, yo puedo con lo que venga. Puedes con lo que lo que sea, signo de Capri. Aquí va a haber alguien que te va a decir, a ver, pero ¿por qué no lo ves? ¿Que por qué dudas? ¿Que por qué esto? Y hay un flujo amistoso y bastante bueno, ¿eh? Se está viendo como es una energía bastante buena. Con la carta del paje de copas, tú estás iniciando algo con mucha ilusión. Y para principios de la semana que viene, signo de Capri, aquí hay algo bueno que vas a estar recibiendo, ¿vale? Hay algo bueno que vas a estar recibiendo, cierta sorpresa.
sí. No todo el mundo, obvio, porque esto es general, ¿vale? Pero vamos a decir que sí, que os está aplicando a todos, ojalá. Estás iniciando algo con mucha ilusión. Yo tengo aquí las energías de artista, tengo las energías signo de Capricornio, de esa persona intuitiva, de esa persona realmente como que le da salida a su creatividad mediante ese arte que tiene dentro, como si es, no sé, empiezo algo bueno, como si por ejemplo voy a cambiar mi cama, ¿vale? Pero ya que estoy, voy a decorar esto, a redecorar esto, voy a pintarlo, voy a hacer. Y claramente pues esto claro que te gusta y sacas ese artista que hay en ti. Un artista no tiene que estar sí o sí por la tele o por donde sea. En tu vida pues ya eres un artista. Va a haber una buena noticia probablemente que tiene que ver con un asunto que te va a significar una mejoría económica, una mejoría laboral. Y fíjate, esto tú cómo estás subiendo estas escaleras hasta hacia el siguiente nivel. Es una carta que está hablando de mucha generosidad por tu parte, que digamos como que ya has hecho mucho. Hay mucho que te quiere alcanzar, hay mucho que te quiere, Dios no quiera, que te quiere dejar en el sitio en el que tú estás o peor, pero se te ofrece esta escalera. ¿Para qué? Para que te subas al árbol, que digamos, a recoger la cosecha para ti, ¿vale? Para ti, signo de Capricornio. Esto es una lectura maestra que tiene como huella el éxito, porque hay muchas veces, por lo que he visto en esta lectura, yo esto lo tengo yo asumido y clarísimo. El mal durante un tiempecito, claro que va a ganar por un tiempecito, pero Capricornio, no te queda de otra, por la carta natal, por todo lo que está sucediendo. Te va a llegar un rato en el que te están diciendo, Capri, te voy a dar ciertas condiciones y ciertas cosas, algunos eventos, situaciones, que en este momento tú tienes que levantarte, que ir a por lo que tú quieres, a por lo tuyo, ¿vale? A por lo tuyo. Ahora, hay gente que dice, ay, no, a mí no me apetece, ya está, si esto no va a darse, ya Dios dirá. No, Dios ya te está diciendo ahora, levántate, eres un signo de tierra, tiene que hacer eso de vamos a meditar y que venga, no, tienes que hacer, ¿vale? Por lo tanto, una vez que hagas, esto es una patada en toda la boca a todo aquel que habló, a todo aquel que no quiso que se te abriera esa jaula. A ver, una cosa es observar y jiji, y otra cosa es hacer que se te encierre en una jaula cierta situación, ¿vale? Ay, tú esto vas a estar muy bien, ¿ves? Que hay gente que va a terminar mal, pero bueno, que se lo buscan y esto va a quedarse así por mucho tiempo. Va a quedarse así por mucho tiempo. Es como que el karma encierra a esa persona, ¿vale? Porque ya es que es tu momento. Y hace mucho tiempo, cuando abrí este canal, me acuerdo que era la etapa de Capri, que yo lo dije, esta era la etapa de Capri, que vale, que sí, que es la etapa de muchas cosas, pero yo lo veía y decía, no puede ser, Capricornio tiene que conseguir algo, tiene que hacer algo, pero ha habido cierta cosa de por medio, nos hemos equivocado en algo y tal, en fin. Ahora toca levantarse, resurgir, pero con mucha fuerza, Capri. Ay, el susurro de los ángeles que te ha quedado te está diciendo que los animales que has amado y ahora viven en el mundo de los espíritus te envían todo su amor. Siento mucho y lo siento mucho si alguien de aquí ha perdido algún animal, alguna mascota, ¿vale? Que una vez que tienes eso ya deja de llamarse animal, eso ya es una parte de ti. En el caso de que ya no estén contigo en esta tierra, lo siento muchísimo, pero que sepas que te envían todo su amor, ¿vale? Así que puede que sueñes con ellos alguna vez, y yo lo he dicho muchas veces, no, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo entierro eso en el jardín de mi casa, entierro su cadáver y tal, una vez que ya no está. No hay que hacerlo, nunca. No hay que hacerlo, porque es como anclar una energía de la muerte a tu casa, a tu círculo, que digamos, si ya está hecho, pues yo no te voy a decir nada, pero no hay que hacerlo, en fin. En el caso de que te haya resonado esto, algo, signo de Capricornio, te invito a que le des a like y a que te suscribas. Gracias y hasta la siguiente. Chao.